Buen día, mi nombre es Olger González, fisioterapeuta en formación de la Universidad de Santander Campus Cúcuta. El día de hoy vamos a abordar el caso clínico de un paciente con desgarro muscular a nivel del semimembranoso derecho. Antes de iniciar como tal con la temática, voy a hacer una breve introducción donde especifico que las lesiones musculares son muy recurrentes en el mundo deportivo, específicamente en el fútbol. Y es que varios estudios demuestran que el 30% de las lesiones musculares representan como tal, en total, todas las lesiones a nivel de estas actividades deportivas. Este 30% hace relación que un equipo de fútbol profesional presenta una media de 12 lesiones de origen muscular en una temporada, que a su vez se convierten en 300 días de baja deportiva, que si lo vemos desde un ámbito competitivo se convierte en una desventaja para el equipo a nivel competitivo. Se conocen diferentes orígenes de estas lesiones musculares, dentro de los cuales se aprecian los traumatismos directos a nivel del músculo, lesiones por fatiga o cansancio de origen muscular, también estos movimientos exagerados de flexión, acá específicamente a nivel del semimembranoso, estos movimientos exagerados de flexión de cadera y extensión de rodilla que proporcionan una contracción excéntrica de estos músculos que se ven implicados en el desgarro musculares. También una mala prescripción del ejercicio se asocia también con estos desgarros musculares, donde se omite esta fase de calentamiento y se continúa haciendo o iniciando con una fase de estiramiento para iniciar una fase de activación muy común que proporcionan como tal estos desgarros musculares. A su vez también una mala prescripción de los objetivos como tal en este ejercicio, donde no se trabajan específicamente todas las cualidades y se omiten esta cualidad física de flexibilidad, donde se origina como tal una retracción a nivel del músculo y al momento de realizar un movimiento se genera como tal un desgarro muscular. Voy a describir brevemente la clasificación de Muniz, donde asocia los desgarros musculares, o mejor clasifica los desgarros musculares en dos grandes grupos. Una lesión de origen directa y una lesión de origen indirecta. En la lesión de origen directa se subdividen en dos tipos: unos trastornos musculares y una lesión estructural muscular. Estos trastornos musculares se aprecian los desgarros musculares según Muniz tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 son trastornos relacionados con la fatiga muscular, que se subdividen en tipo 1A y tipo 1B. Los tipo 1A son desgarros, tipo 1A son desgarros de origen principalmente por fatiga muscular, y los tipo 1B son de origen del DONS, lo que son dolores musculares tardíos que a su vez van a proporcionar un desgarro muscular, porque es un dolor persistente que puede estar asociado a microrupturas que en un tiempo prolongado va a generar como tal un desgarro muscular. También en la clasificación tipo 2 son desgarros o trastornos musculares de origen neuromuscular. Los tipo 2A son de desgarros de origen medulares, la lesión es a nivel medular pero se ve implicado el músculo, y los tipo 2B se ve alterado como tal este componente neuromuscular pero a nivel de la estructura del músculo. Ya pasamos a las lesiones estructurales musculares de estos traumatismos directos que se aprecian en la clasificación tipo 3 y tipo 4 según Muniz. La tipo 3, que es la que abordamos el día de hoy, son desgarros musculares moderados. Tipo 3A son desgarros leves o desgarros menores, y los tipo 3B son desgarros moderados que se va a apreciar en el paciente del día de hoy. Ya los desgarros tipo 4 son desgarros totales o subtotales a nivel del músculo, y estos traumatismos indirectos son desgarros por contusión o laceración. El día de hoy, ya iniciando pues como tal la temática, presento al paciente. Es un paciente de sexo masculino de 17 años de edad, que mientras se encontraba realizando su actividad deportiva, específicamente un partido de fútbol, realiza un movimiento brusco, un movimiento excesivo para interceptar el balón. Al momento de realizar este movimiento específicamente de flexión de cadera y extensión de rodilla, genera como tal una contracción excéntrica que inmediatamente limita la actividad. Se indaga al paciente y el paciente refiere un dolor de origen punzante o chuzante a nivel de la cara posterior en la zona medial de su muslo derecho. Inmediatamente el equipo médico inicia el protocolo de PRICE, donde se guarda protección
reposo, se aplica hielo, se genera una compresión y una elevación de esa zona. El paciente 2 horas posteriores a la aplicación de este protocolo desarrolla como tal un hematoma en la cara posterior, en la zona medial del muslo. Inmediatamente es llevado a la clínica donde se le realizan medios diagnósticos, específicamente ecografía, donde diagnostican un desgarro muscular de 5x4x3 del semimembranoso en la cara posterior, en la zona medial específicamente de este músculo semimembranoso. Según la clasificación de Muniz, lo clasifican como desgarro tipo 3B. Inmediatamente ordenan inicio de terapia física. Recibo al paciente el día de hoy, en el día 2 post lesión, para valoración fisioterapéutica. Inicio la valoración fisioterapéutica examinando como tal la percepción del dolor, donde indagué con el paciente el dolor al reposo, el dolor al movimiento y el dolor a la palpación. Una palpación muy limitada, casi limitada, muy superficial de esta zona lesionada. El paciente llega con un dolor de 8/10, un dolor severo a nivel de esta zona al reposo. A la palpación mantiene ese mismo dolor y en algunos momentos me refirió un dolor de 9/10. A los movimientos se limitó los movimientos que generaban un movimiento excéntrico de esta zona para contener y no permitir la exacerbación de esta lesión. Entonces no fue subjetivo la percepción del dolor al movimiento, aunque refirió un dolor que limitaba el movimiento, un dolor de 10/10, y no continuamos con la valoración del movimiento. Pasamos a valorar el sistema tegumentario, donde observamos un hematoma en la zona posterior del muslo derecho. Se mide el hematoma, tiene 7 centímetros de largo por 6 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho. Se realiza una valoración superficial, encontrando como tal esa discontinuidad del músculo. Claro que anteriormente pues ya el paciente llega con un diagnóstico, una ecografía pues más precisa, sino se hace como una prueba para complementar y una prueba subjetiva de dónde está como tal esa lesión o esa ruptura de ese músculo. Vamos a hacer una examinación a través de fotografía donde evaluaremos todo este proceso fisiológico del hematoma y del desgarro musculares. Se van a tomar fotografías diariamente para llevar como tal este balance. Después pasamos a examinar como tal el rango del movimiento del paciente. Lo hacemos a través del screening articular, donde le pedimos al paciente que realice un movimiento activo, igual también limitando como percepción del dolor este movimiento que genera una contracción excéntrica de este músculo. Se limitó este movimiento, se valoraron los demás movimientos a través de esta valoración del screening articular. El paciente no presenta limitación del movimiento como tal, entonces no hubo la necesidad de valorar con goniometría. Después se pasó a valorar el desempeño muscular. Andrés, nos vamos a sentar hacia el borde, donde vamos a valorar como tal esta función muscular. Recalco, vamos a valorar esta función muscular a través de patrones. Colócate boca arriba, acuéstate boca arriba. Acá por el contexto solo vamos a valorar de manera activa, pero igual como lo expreso, un movimiento donde vamos a prevenir como tal este movimiento en contracción, alterando como tal esta valoración o este patrón desde una flexión con rodilla extendida, lo vamos a alternar a rodilla flexionada. Andrés va a llevar su tobillo hacia adentro, la pierna hacia arriba y hacia adentro. ¿Listo? Lo vamos a hacer. Andrés, vamos a llevar la pierna hacia adentro, tranquilo, descansa, vamos a llevar tobillo adentro, pierna arriba y adentro. Bajamos. ¿Dolor, Andrés? Sí. El paciente presenta dolor, pero como lo expreso, es un dolor severo, pero es un dolor que no limita el movimiento, pero al momento de asistirlo completamos como tal el movimiento. Recordemos que estamos en una fase aguda donde está el paciente 72 horas posteriores a la lesión, una fase aguda pues que no vamos a observar como tal la limitación del movimiento, solo valoramos de una flexión por el contexto.
donde se debe valorar pues de 1 flexión, de 2 de 1 flexión, de 1 extensión, de 2 flexión y de 2 extensión. Ya valorando como tal la función motora a través de estos patrones de movimientos, pasamos a valorar el desempeño motor a través de la escala de Lovett. Nos vamos a colocar boca abajo. Valoramos todos los músculos periarticulares de la cadera y la rodilla. Vamos a valorar como tal. Vas a flexionar la rodilla. Vas a llevar la pierna hacia arriba. Baja de una vez. El paciente realiza el movimiento, pero realiza el movimiento en contra de la gravedad, pero no resiste no tolera como tal una mínima resistencia. Según Lovett, esta clasificación se puede estimar en 3 sobre 5. Igual esto mismo hacemos con todos los músculos periarticulares, tanto de cadera como de rodilla, de los dos lados, para valorar como tal esta cualidad del músculo, que es su desempeño motor. Súper importante. Después pasamos a valorar en posición bípeda las dimensiones corporales, específicamente el perímetro del muslo, valorando de manera alterna los dos muslos para llevar una secuencia de si el paciente, pues obviamente por su lesión va a tener una alteración del trofismo, pero si ese trofismo se ve reflejado en una atrofia muscular del músculo, pues valga la redundancia, que no va a ser un signo positivo para el paciente. Valoramos postura a través de las diferentes posturas que adopta el paciente, específicamente en supino y en bípedo, y a los cambios de supino sedente y de sedente a bípedo valoramos como tal esta postura. Valoramos la marcha enfatizando como tal en estas fases y en estas subfases y en estos determinantes de la marcha. Valoramos la necesidad de ayudas ortopédicas, específicamente muletas, para no exacerbar como tal estos movimientos bruscos y generar una exacerbación de este desgarro muscular. Después pasamos ya a valorar la capacidad aeróbica del paciente. Muy importante, es un deportista de alto rendimiento, un futbolista semiprofesional, entonces esta capacidad aeróbica es muy importante. Por lo general se valora pues según el test de 6 millas, lo vamos a valorar cuando sea pertinente y la sintomatología del paciente lo permita y sea un tiempo adecuado. Pasamos a valorar el autocuidado y la vida diaria a través de la escala de Bartel. Y en este proceso pues ya finalizamos como tal esta examinación. Valoramos pues toda esa sintomatología, específicamente el dolor, un signo cardinal que el limitante como tal de todas las actividades del paciente. Pues el paciente tiene una extravasación de líquido, una alteración de la permeabilidad de la membrana a nivel de la zona lesionada. Esta extravasación está haciendo una compresión de estos nociceptores y está generando un dolor limitante, la ruptura como tal de estas fibras que tienen receptores también del dolor, se ven pues como tal implicados en este proceso fisiológico, exacerbando como tal este dolor. El hematoma, toda esta extravasación de líquidos, específicamente como tal ese componente vascular que se rompió en esa zona y extravasó como tal esta sangre hacia el espacio intersticial, donde se ve reflejado como tal a nivel de la piel. Entonces eso también es un signo muy objetivo de que hay un daño como tal de estas fibras musculares. El paciente no presenta como tal una limitación de sus actividades básicas, pues, se ve alterado como tal los miembros inferiores, entonces alterna como tal algunas funciones con sus miembros superiores. A través ya pasando a una intervención y enfatizando en esas 3 primeras fases, vamos a dar un objetivo general y unos objetivos específicos. Este objetivo general va a ir enfocado en mejorar la capacidad funcional del paciente, especificando en el regreso al deporte como garantía para que el paciente vuelva o retome sus actividades de la vida diaria.
Los objetivos específicos van a ir focalizados en reducir el dolor a través de medios físicos como la crioterapia. Recordemos que estamos en una fase aguda donde la extravasación de líquidos o este aumento de la permeabilidad vascular está muy activado por los diferentes mediadores proinflamatorios. Entonces la crioterapia compensa esto y genera una contracción de este músculo liso a nivel de estos vasos sanguíneos, limitando como tal esta extravasación. Entonces se va a aplicar 8 minutos al iniciar como tal la terapia física. Después se va a combinar con TENS, un medio físico que genera como tal una alteración de la modulación del dolor y también nos va a garantizar pues una reducción del dolor. Otro objetivo específico va a ir enfocado también en la reducción de esta como tal, más que la reducción o el control de la inflamación a través de estos medios físicos, como la crioterapia también específicamente. Vamos también a trabajar sobre mantener la mecánica ventilatoria del paciente a través de ejercicios de respiraciones guiadas. Pasaremos también a generar como tal o un objetivo específico para mantener el desempeño muscular a nivel general de los músculos más globales y sus antagonistas. Acá en el músculo lesionado iniciaremos con contracciones concéntricas muy progresivas cuando el paciente reduzca como tal su sintomatología o el dolor. No se va a limitar los movimientos de contracción excéntrica de esta zona. Entonces iniciamos con contracciones concéntricas, donde le vamos a pedir a Andrés que flexione la rodilla, mantenga ahí, contamos 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, va a relajar, descansa. Yo inhibo como tal el regreso total de la rodilla a su posición inicial, ya que es un movimiento excéntrico y me puede generar una exacerbación de esta sintomatología. Volvemos otra vez, Andrés, contrae. Y ahí estamos generando una contracción concéntrica donde estamos garantizando un mantenimiento de la fuerza muscular y esa capacidad de potencia y de contracción del músculo que se ve implicado. Uno, estamos previniendo la alteración del trofismo que está implicada y estamos limitando que el músculo se me atrofie y sea pues algo determinante en un deportista de alto rendimiento y un deportista pues en esta edad que se presenta el joven y en esta fase semiprofesional donde una atrofia muscular pues se va a ver implicada un poco su carrera deportiva. Descansamos. Estas contracciones concéntricas inicialmente en estas 3 primeras fases se van a hacer muy limitadas, por lo general unas contracciones mantenidas por 5 segundos donde se repite de 3 a 5 veces. Se trabaja la otra pierna ya pues de manera manteniendo como tal la fuerza muscular sin generar una compensación de la fuerza como tal en las 2 extremidades. Mantenemos la capacidad aeróbica, nos sentamos, Andrés. Vamos a mantener la capacidad aeróbica con ejercicios que involucren los miembros superiores como alternativa para mantener esta capacidad aeróbica y garantizar un control o una protección mejor de la zona lesionada en el deportista. Entonces lo podemos trabajar de manera aeróbica donde le vamos a pedir al paciente que tome el objeto con las 2 manos, estabilice su espalda atrás, va a tomar el objeto, agárrelo, más rápido, lleva al frente, arriba, más rápido, lleva al frente, arriba, más rápido y lleva al frente. Esto es un ejercicio con movimientos combinados de manera rápida donde se trabaja esta capacidad aeróbica como objetivo para mantenerla más que mejorarla, ya que es un paciente pues un deportista donde su capacidad aeróbica pues se ve implicada en diferentes movimientos o en diferentes pues circunstancias aeróbicas que demandan pues más oxígeno que esta actividad.
pero es una fase de mantenimiento al momento de que el paciente ya se reduzca la sintomatología y se puede hacer un test de 6 millas para valorar esta capacidad aeróbica y llevar un control. Ya se pasan como tal a hacer diferentes actividades donde involucren más su cuerpo corporal como objetivo principal, limitando la exacerbación de toda esta sintomatología. Es muy importante también otro objetivo, el control del edema y del hematoma, donde lo vamos a controlar a través de compresiones, donde se le va pues a generar una compresión a través de vendas, pues, que no generen como tal una compresión excesiva que genere un torniquete, sino algo que controle como tal este edema. También vamos a utilizar el kinesiotaping en aplicación de pulpo, donde vamos a mejorar como tal este hematoma y vamos a generar un aumento del espacio intersticial para que el sistema linfático genere un mejor drenaje de toda esta linfa que se extravasó por esta lesión. Como tal, eso va a ser focalizado en estas 3 primeras sesiones, ya después se manejarán otros objetivos más específicos y garantizando el objetivo principal, que es devolver al paciente en las mejores cualidades posibles a su práctica deportiva común, garantizándole pues el reintegro nuevamente a sus actividades de la vida diaria. Muchísimas gracias.